¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Filosofando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la filosofía de Parménides y también tenemos en este programa un invitado muy especial, ¿verdad? Compañero, amigo, que de verdad pues lo estimo bastante. Y pues bueno, después de andarle insistiendo, queridos amigos, pues el día de hoy se nos hizo que estuviera con nosotros, ¿verdad? Los invitamos a que compartan en sus redes sociales este programa, que participe con nosotros allí en los comentarios mandándonos algunas preguntas y nosotros al final del programa se las estaremos respondiendo. Así que pues quédese con nosotros y vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. En el programa del día de hoy nos acompaña el maestro Guillermo Ramos Palma. Dentro de su formación académica, tiene la licenciatura en Filosofía por el Ateneo Educativo de Formación Integral. Además cuenta con el bachiller en Teología por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, Italia. Tiene el grado de maestro en Educación por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, además de haber cursado diversos diplomados en actualización docente y educación tecnológica. También tenemos que ha impartido cursos y diplomados de tinte filosóficos y teológicos de formación permanente con la Asociación de Exalumnos del Instituto Bíblico Teológico Victorino Álvarez Tena. Así que démosle la más cordial bienvenida al programa del día de hoy al maestro Guillermo Ramos Palma. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro gran invitado, mi estimado Memo. Muchísimas gracias por acompañarme en tu programa de Filosofando. No, al contrario, gracias a ti por la invitación, estimado Jorge. A ver qué resulta de esta reflexión. ¿Verdad? Pues prácticamente aquí estamos para compartir este conocimiento filosófico acerca del autor propuesto, que es Parménides de Elea, que según Teofrasto tenemos que es discípulo de Anaxímenes, ¿verdad? Anaxímenes de Mileto, y también se dice que por allí estuvo incursionando con la filosofía pitagórica, ¿verdad? En este aspecto de concebir la unidad, ¿verdad? Y aquí de meter ese aspecto de Dios, ¿verdad? Este aspecto de Dios como esta unidad prácticamente entre los seres. Y podemos decir que con Parménides se puede incursionar como que en los primeros estudios de lo que viene siendo ya con Aristóteles de lo que es la metafísica, y también pues se le atribuyen algunos escritos al buen Parménides. Entonces prácticamente Parménides, que agota este tema del ser y del no ser, considero desde mi punto de vista que ya estamos pisando estos primeros escalones a lo que ya viene siendo la metafísica. Sí, efectivamente, hablar de Parménides es hablar del origen de la ontología. Prácticamente la primera reflexión del ser se encuentra en este filósofo. Una de las cosas muy importantes es que Parménides representa una posición metafísica radical prácticamente en el pensamiento filosófico occidental. Previo a Parménides no se ha especulado lo que sería la situación del ser de la forma en la que Parménides lo hace. Se ha especulado desde el problema del arjé y responder al origen de la physis, pero realmente Parménides tiene una posición metafísica radical para su tiempo. Y efectivamente, posteriormente Aristóteles va a comentar muchísima de la propuesta de Parménides y a madurar la idea de la metafísica. Donde también podemos encontrar en Parménides, bueno, pues todo este conocimiento y esta reflexión ya más abstracta. Creo que ya desde el pitagorismo, habíamos mencionado esto en el programa anterior, ya como que la filosofía va en ese crecimiento, ¿no? Ya va dejando estos conceptos un tanto materiales, pero creo que con Parménides ya la filosofía va en este crecimiento ya de un desarrollo más
lógico. Y van apareciendo pues nuevas interrogantes, ¿verdad? Ahora nos vamos a preguntar sobre la verdad de las cosas, o creo que ya con Parménides podemos ver esas primeras aristas sobre esta cuestión en turno, ¿no? Que es alcanzar la verdad de los objetos. Sí, si bien en Aristóteles se encuentra el pensamiento lógico deductivo, ya desde una propuesta como tal, en Parménides podemos encontrar ese sesgo del pensamiento deductivo, en donde ya se colocan ciertos procesos de pensamiento para aterrizar en los particulares. Estamos de frente a ese tiempo histórico en el que en Grecia estamos todavía con los sesgos del mito, en ese paso del mito a logos, y en Parménides, de hecho él va a ser autor de el único texto que tenemos de este señor, es un poema sobre la naturaleza donde responde al problema cosmológico. Es un poema en 154 versos en forma de los hexamétricos, y es precisamente ahí en donde va colocando el problema de la verdad. La verdad como una verdad que se obtiene a partir de la reflexión del ser, y podríamos decir que a partir de ahí se abre también un camino hacia una verdad universal. Exactamente, donde esta verdad se va revelando, ¿no? Poco a poco, poco a poco, según vayamos conociendo a los objetos, vayamos conociendo al ente, vayamos conociendo al ser. De hecho, también un dato curioso aquí que tenemos de Parménides es que se considera también como un ser divino, ¿verdad? Esa es como que una característica muy peculiar de todos estos primeros filósofos, como de considerarse seres divinos, porque son los únicos capaces de encontrar o de reflexionar acerca de todos estos cuestionamientos, acerca de la verdad, acerca del ser que se están dando. Otro aspecto que podemos señalar de Parménides es que por medio de la escritura considero que se vuelve un poquito complejo su pensamiento por esta interpretación que deja al filósofo, ¿no? Que lo estudia, que entra dentro de sus textos, ¿no? Y creo que eso es lo que lo convierte un poquito complicado, el entender a veces esas concepciones del no ser, ¿no? Sobre todo que no, como que no están muy claras, pero al mismo tiempo trata de agotar todas las implicaciones de este concepto, ¿no? Sí, efectivamente, cuando verificamos la reflexión de Parménides sobre el ser y el no ser, pareciera un juego de palabras que se abre a una interpretación, y han sido bastante las propuestas de los filósofos a lo largo de la historia para poder entender y desvelar lo que Parménides habla de frente al ser y al no ser. De hecho, van a ser los dos caminos que vamos a dialogar más tarde en las vías de investigación. Así es que, bueno, amigos, quédese con nosotros, no le cambie, comparten sus redes sociales este programa de Filosofando, porque se va a poner muy bueno. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Todos en casita y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con esto. Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia.
la cosmología de Parménides. Bueno, queridos amigos, ya estamos de regreso con este primer temita que vamos a abordar, que de alguna manera ya hemos dado algunas ideas en este bloque anterior. ¿Qué podemos decir de la cosmología de Parménides, mi querido Memo? Sí, inicialmente decimos que la cosmología de Parménides es opuesta a la de Heráclito. Heráclito propone el devenir y el constante cambio como parte de esa respuesta al origen y al orden del cosmos. Recordemos ahí su famoso logos, pues en vista a el orden, ¿no? Y por lo tanto el orden proviene de un devenir. Esta propuesta es completamente contraria. Parménides propone como característica principal la permanencia. En este caso, la permanencia implicaría inmutabilidad. Por lo tanto, vamos a decir que la propuesta de Parménides va a ser contraria a Heráclito y vamos a reflexionar lo que implicaría el ser como unidad. Es ahí donde va a radicar la propuesta cosmológica. Que de alguna manera en este aspecto lleva pues al extremo, ¿no? A lo radical Parménides, esta propuesta de Heráclito, en este sentido del devenir constante, ¿no? Creo que con Parménides dice de manera tajante, o es o no es, ¿verdad? En esta cuestión de el ir descubriendo por medio de esta cosmología, pues la esencia o la verdad de las cosas, ¿no? Sí, de hecho, cuando se hace la afirmación de que el ser es, lógicamente, cuando decimos que el ser es, evitamos hablar del no ser. Parménides tiene así como que la tendencia de no hablar en negativo, ¿no? El ser es, quiere decir que si decimos que el ser no es, lo aniquilamos. En ese sentido, cuando se verifica el ser como tal, prácticamente vamos a tener algunas consecuencias al respecto. Si decimos que el ser es, entonces vamos a decir que lo diferente al ser es el no ser, por lo tanto en el ser no hay diferencia, y si no hay diferencia, pues no va a haber cambio tampoco. Es la constante refutación al pensamiento de Heráclito. De frente a la cosmología como tal, si el ser para Parménides es uno, ¿sí? Es entero, significa que el ser no tiene parvedad, no se parte a sí mismo. Por lo tanto, si el ser tuviera una partición, no sería o dejaría de ser. Para Parménides no hay grados de ser, hay un poco de ser aquí, un poco de ser más allá, sino que el ser es el mismo y por lo tanto se considera inmutable. De aquí, una de las respuestas que se hacen a la arjé de la fisis es que realmente para Parménides no existe un arjé, ya que el ser no solamente es uno, no solamente es inmóvil, no solamente es entero, sino que también es eterno. Por lo tanto, si el ser es eterno como tal, diría Parménides, la respuesta al arjé sería el propio ser como un ser existente. La propuesta es diferente a los pensadores previos a él que buscan un principio material, en este caso para explicar la cosmología. En este caso, Parménides va a buscar no solamente un principio material, sino un principio constitutivo de forma plena. Exactamente, porque tiene esta concepción, como ya había señalado, de la unidad. Creo que uno de los elementos del ser en Parménides es que todos vamos a participar de este mismo ser, todos vamos a guardar prácticamente esta unidad dentro de este arjé de la fisis, ¿no? Sí, otra cosa importante que tendríamos que rescatar de la cosmología de Parménides es, digamos, un alcance de carácter epistemológico. Para Parménides el ser es ser y se puede conocer. El no ser no se puede ni siquiera dialogar sobre el no ser. No hay una posibilidad de lenguaje humanamente hablando que explique el no ser. De ahí que el ser y el pensar prácticamente pertenecen a esa unidad de la propia realidad. Aquí con Parménides pudiéramos decir que hay, para este proceso del conocimiento del ser, podemos ver en él que da predilección o da ciertos privilegios a los sentidos, o dejamos de lado en Parménides ese aspecto de los sentidos. Digamos que los sentidos llegan a ser importantes de frente a lo que implicaría el conocimiento.
Sin embargo, me parece que en el pensamiento de Parménides, más tarde cuando habla sobre las vías de la verdad y la vía de la opinión y las vías de la investigación sobre el ser y no ser, pareciera que los sentidos se quedan en ese nivel inferior, no nos trasladan, no se utilizan como catapulta para lograr una comprensión mayor. Si bien no se puede negar un cierto punto de partida, pudiera llegar a ser un punto de partida, digamos, meramente aparente, que no nos da una riqueza más profunda. Desde un nivel de explicación del ser, digamos, de un carácter más abstracto, los sentidos se quedarían en un nivel inferior. Donde prácticamente entonces podríamos decir que este conocimiento al ser es más próximo si lo empezamos a conocer por medio del episteme, ¿no? Por medio de la razón, donde vamos a nosotros a conocer o identificar más plenamente esta unidad que guarda el ser dentro de esta cosmología, ¿no? Sí, efectivamente, así como dices, Jorge, podríamos pensarlo de esa manera. Si quisiéramos darle un alcance a esta metodología de Parménides para poder acercarnos al ser, digamos que lo que busca Parménides es algo sustentable, algo que supere el espacio y que supere el tiempo. Y realmente cuando hablamos de los sentidos no podemos superar la realidad espacio-temporal. En este caso la reflexión sobre el ser supera la propia realidad accidental. En esta realidad que va superando el ser, bueno, aunque todavía acá más adelante va a venir Aristóteles con las 4 causas, pero podemos decir que ya con Parménides se va como que encaminando, ¿verdad? Poco a poco en este proceso de ese conocer al ser por medio ya de una causalidad, ¿no? Por medio de una razón, por decirlo de alguna manera, dar una razón de la existencia de las cosas, ¿no? Sí, y precisamente en ese existir radica el núcleo y la esencia del pensamiento de Parménides. No hay ser sin existencia, todo ser existe, por lo tanto, ahí viene el juego de palabras, todo ser es. En el momento en el que negásemos la existencia, pues negaríamos también el ser. Y allí ya entraríamos en ese principio de contradicción, obviamente pues en la filosofía de Parménides, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos que con Parménides, dentro de esta concepción de su cosmología, pues es el comprender el todo, ¿verdad? Pero a partir del ser, ¿verdad? De este ser del cual ya habíamos hecho referencia, del cual participamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, pudiéramos decir que el ser que te hace a ti puede ser igual o semejante al ser que que me hace a mí, ¿no? Sí, precisamente cuando hablamos de la categoría de la unidad en el ser, estaríamos hablando inclusive en el pensamiento de Parménides una cierta tendencia hacia un panteísmo. Es increíble el pensamiento de Parménides, sobre todo podemos percibir desde el punto de vista filosófico, hablando del pensamiento lógico, es tradicional verificar 3 principios: el principio de identidad, el principio de no contradicción y el tercero excluido. Y realmente en el pensamiento sobre el ser de Parménides encontramos la fuente de esos principios que rigen el pensamiento lógico deductivo. Exactamente. Otro aspecto también a señalar dentro de esta cosmología de Parménides es que dentro de ese conocimiento, de este concepto abstracto, pues va guardando pues esa identidad en cada uno de los seres, ¿verdad? De estos seres que van a estar en el mundo para que pues el hombre prácticamente los vaya conociendo o bien vaya pensando en ese ser para que se le vaya revelando la verdad. Bueno, estimados amigos, quédese con nosotros. Vamos a una pausa, enseguida regresamos, no le cambie, vamos y regresamos de inmediato. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia.
y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas Canal Foro CX. Marca la diferencia. Vidas peluditas. Historias de rescate, protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Como prevención sanitaria, utiliza máscaras anticontagio para uso en lugares públicos. Visibilidad total. Resistente y reutilizable. Venta por mayoreo. Costo de unidad 35 pesos. Pedidos al teléfono 461-152-7426. Las vías de investigación en Parménides. Ya estamos de regreso y pues bueno, vamos a agotar estas ideas, ¿verdad?, de este temita de las vías de investigación en Parménides, donde prácticamente podemos decir que van a ser estos elementos o estas pistas para llegar al conocimiento pleno y perfecto de lo que viene siendo el ser. Sí, efectivamente, digamos que el punto de origen de las vías de investigación de Parménides radican en la explicación de ese poema, en donde Parménides de alguna forma es capaz de pensar en abstracto, inclusive llegando hacia el pensamiento divino, el pensamiento sobre el alcance de los dioses. Precisamente en el poema se habla de una diosa de la benevolencia, una diosa de la verdad, que prácticamente es la que le indica los dos caminos de la investigación. Por una parte, digamos que el primer camino de la investigación es la base de Parménides. El ser es y el no ser no es. Es la base que nos conduce a la verdad. Y el otro camino es el camino que más tarde vamos a hablar de la opinión, el que nos aleja de la verdad como tal. Aquellos que dicen que el ser no es y el no ser es, haciendo referencia probablemente a su antecesor Heráclito. Prácticamente aquí va a estar una referencia bajo la interpretación filosófica del pensamiento de Heráclito, una réplica a una crítica constante y continua. Por lo tanto, el primer camino de la investigación es el ser es y el no ser no es. El segundo es lo contrario, el ser no es y el no ser es, hablando del devenir y hablando de la inmutabilidad. Exactamente, donde en estas vías de investigación pues prácticamente se va a dar por este fundamento del episteme, por este fundamento de la razón, que van a privilegiar todos estos pensamientos griegos que prácticamente muestran la episteme, muestran la razón como aquella cualidad que tiene el hombre para argumentar y para acercarse a la verdad de las cosas, a la verdad del ente, a la verdad del ser. Por eso se habla aquí en estas vías de la investigación de estas musas que van iluminando poco a poco el camino, ¿verdad?, para llegar a este conocimiento de la verdad que inclusive muestran, ¿verdad?, en la oscuridad. Se llega a ver en este primer fragmento de la obra de Parménides cómo en la oscuridad pues van iluminando hacia este camino del conocimiento, ¿verdad?, a este camino de la verdad. Por eso se va a considerar como esta persona predilecta en este aspecto de llegar a ese conocimiento de la verdad. Sí, de hecho, cuando hablamos de las vías de Parménides podemos especular en lo que sucede en nuestro mundo, digamos, contemporáneo, ¿no? Cuando hablamos de la vía del ser y del no ser como algo universal, como algo dado al pensamiento, no como un engaño ni como una apariencia, sino dado con objetividad, podemos especular la universalidad.
no solamente del ser de Parménides, sino la universalidad, no sé, pensándolo en el traslado hacia la vida axiológica. Quiere decir que cuando seguimos la segunda vía, que es la vía de confundir el ser con el no ser y darle la validez del no ser como si fuera el ser, estaríamos hablando de una aproximación griega hacia lo que posteriormente va a aterrizar en un relativismo. Y cuando hablamos del relativismo como algo de frente a la verdad, pues perdemos la universalidad. Me parece que la tendencia de Parménides a mantenernos dentro del ser abre precisamente la posibilidad de lograr la episteme, lograr la sabiduría, lograr la verdad. Y precisamente es ahí, dentro de lo que implicaría esta perspectiva, en donde se dice que decir el ser es manifestar el ser. El no ser no se puede decir nada, no se puede hablar ni siquiera algo al respecto. Por lo tanto, el ser se expresa en la verdad. Exactamente, y aquí podemos decir que el ser no se expresa, podemos dar una razón de esto, porque o no se conoce, o bien no se tiene ese aspecto de este elemento del no saber qué es el no ser, ¿verdad? O sea, conocemos lo existente, pero lo que no existe, pues no sabemos qué es, y por lo tanto, desde esta postura podemos decir, no podemos hablar de ello, porque no sabemos qué está atrás de ese no ser, ¿verdad? Sí, efectivamente, cuando hablábamos en el episodio anterior, que decíamos que realmente Parménides evita hablar del no, evita hablar en negativo. Dice Parménides, no podemos decir que el árbol no es verde, porque sería un absurdo. Por lo tanto, tenemos que decir que el árbol es verde como tal, que sería una verdad. Por lo tanto, cuando atendemos a la situación de una negación, realmente lo que intentamos es partir el ser, diferenciar el ser, aniquilar prácticamente el ser. Por lo tanto, el ser solamente se predica en afirmativo, de frente a lo que serían pues estos juicios que más tarde pues se van a convertir en una herramienta para todos los filósofos de la historia al construir el pensamiento lógico. Exactamente, hay prueba de ello y que creo que lo retoma muy bien en su tiempo, en su época, para irle dando ya forma a toda esta filosofía griega, que se le conocen como los presocráticos, es Aristóteles, ¿no? Que ya va conformando toda esta lógica del pensamiento, pero ya va como que metiéndola en esos conceptos, ¿no? Ya correctos, ya más enfocados hacia la realidad que se está viviendo, ¿no? Sí, inclusive cuando en Aristóteles se va a ir desvelando la metafísica y se llega a una especulación mayor, y más tarde inclusive con la filosofía tomista y actualmente con el personalismo, pues se van buscando inclusive estos alcances de frente a una reflexión sobre el ser. Ordinariamente le llamamos los trascendentales del ser, ¿no? El Exacto. Ser uno, el ser verdadero, el ser bueno, que pudieran encontrarse los dos primeros, inclusive desde la reflexión de Parménides, que podemos extraer precisamente de este pensamiento. Exacto. Bueno, amigos, quédense con nosotros, vamos a otra pausa, regresamos enseguida, no le cambie, comparta en sus redes sociales este programa. De opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena Canal Foro CX marca la diferencia. Vidas peluditas. Historias de rescate. Protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX marca la diferencia. Como prevención sanitaria, utiliza máscaras anticontagio para uso en lugares públicos. Visibilidad total, resistente y reutilizable.
Venta por mayoreo. Costo de unidad 35 pesos. Pedidos al teléfono 461-152-7426. Las vías de la verdad en Parménides. Ya estamos de regreso, amigos, en este último bloque, en este último temita, ¿verdad? Sobre las vías de la verdad en la filosofía de Parménides, que prácticamente pues se va desglosando y va teniendo pues esta relación desde que iniciamos el programa para terminar en esto, viendo que estas vías de la verdad pues es esta develación precisamente del ser, esta develación de lo que nos dan esas musas que inspiran a Parménides para llegar a ese conocimiento de la verdad, el cuestionarse qué vías son las que nosotros o qué caminos son los que nosotros tenemos que tomar para llegar a ese perfeccionamiento claro y preciso de lo que viene siendo el ser. Sí, al hablar de las vías de la verdad, también hablamos de las vías de la falsedad, ¿no? Por contrario, lo deducimos. Exacto. Y junto con ello, pues implica la vía de la opinión, la famosa doxa griega. Cuando nosotros verificamos la vía de la verdad, Parménides nos hace entender desde su poema que la verdad viene dada como una situación de revelación gradual, revelación continua, digamos así como que viene dada de lo alto, ¿no? De lo que implicaría la divinidad. Y la doxa o la opinión prácticamente es dejarnos llevar por lo que el ser humano, en este caso lo que el hombre, afirma, digamos desde su propio contexto. Vamos a decir que la doxa aterrizaría en lo meramente humano y la verdad no basta lo humano, tenemos la necesidad de esas vías alternas. Lo que pudiéramos decir en otras palabras, esta doxa va a ser el sentido común, el sentido ordinario que nosotros tenemos acerca de lo que sucede en nuestra realidad, ¿no? Sí, efectivamente, cuando nosotros nos acercamos a lo que implicaría la certeza, vamos teniendo ciertos niveles de comprensión de lo que implicaría la verdad. La opinión ordinariamente la definimos como decir algo con temor a equivocarte, ¿no? La certeza Exacto. es decir algo sin temor a una equivocación. Así es. Por lo tanto, en Parménides decimos que cuando el hombre habla de lo que implicaría ese sentido común sobre una realidad, pues viene todavía un cierto temor a una equivocación. Aquí el punto es, me imagino yo, el contexto de Parménides, en donde la opinión pasaba a ser, digamos, una suplencia de la verdad. Por eso coloca la vía de la verdad como una radicalidad y la vía de la opinión como un cierto factor inclusive engañoso. Exacto, que más adelante, pues ya con Platón, Aristóteles, van a decir que en este aspecto del conocimiento, pues que los sentidos nos engañan, ¿verdad? Para llegar a ese conocimiento certero, ¿sí? A ese conocimiento que en realidad valga algo verdadero, ¿sí? En este aspecto. A partir de aquí, ¿verdad? En este sentido, sobre las vías del conocimiento de la verdad, pues primero, como ya bien había señalado, pues inicia definiendo qué no es la verdad, para entender entonces ahora el qué es esta verdad, ¿no? Dentro de este conocimiento, pues, del ser. Sí, efectivamente, cuando se habla de las vías de la verdad, se conecta inmediatamente con su cosmología. Cuando Parménides, digamos, propone la teoría sobre la unidad y la inmutabilidad del ser, implica que también el ser puede ser conocido, y lo que se conoce desde el ser es la verdad sobre el ser. Por lo tanto, ¿qué sería la opinión? La opinión implicaría no lo uno, sino lo múltiple, no la estabilidad o la inmutabilidad, sino el movimiento, la famosa crítica a su antecesor Heráclito. A partir de ahí diríamos que la verdad sería el ser y la opinión radicaría en el no ser.
Exactamente, donde prácticamente pues esta verdad va a estar dada allí en el mundo, va a estar dada allí en la naturaleza, para que pues el hombre la vaya descubriendo paulatinamente, de acuerdo también al desarrollo de la razón. Creo que con Parménides, desde mi punto de vista, se puede ver como que este desarrollo de la razón de una manera gradual, donde nos vamos a ir dando cuenta poco a poco sobre esta verdad existente del ser. No se va a llegar a una verdad dada así como que de sopetón, ¿verdad? Para que el hombre la comprenda, sino que todo va a ser en este proceso que las musas que inspiran a este conocimiento de la verdad van a ir mostrando poco a poco, pero a partir del desarrollo que nosotros de manera personal tengamos de nuestra razón, ¿no? Sí, efectivamente, un ejemplo que podemos marcar de frente a lo que podríamos mantener precisamente en esa continuidad del ser, es precisamente eso, el ser tiene continuidad, no deja de ser uno, pero tiene continuidad, pareciera que evoluciona a sí mismo hasta llegar a una comprensión plena. No sé, cuando nosotros nacemos somos primero un cigoto, después un embrión, después somos viables, somos infantes, somos adolescentes, jóvenes, adultos, pero nunca dejamos de ser aquello que somos. Quiere decir que el nivel de comprensión del ser, así como esta parte del discurso de Parménides en su poema, pareciera que cada vez que van avanzando aquellos caballos con el carruaje, la diosa le dice, ¿no? Fuiste guiado por estas aurigas, esas musas, esas ninfas que van abriendo la mente para la comprensión plena cada vez mayor sobre el ser. Esto no contradice su pensamiento. En este caso, el ser no es múltiple. El ser sigue siendo uno y el nivel de comprensión también se va abriendo a la propia razón humana. Exacto, por eso para estos filósofos griegos, ¿verdad? Dentro de todas sus posturas, el ser va a ser el mismo para todos, aunque aquí cabe mencionar ya el riesgo que habías comentado hace unos instantes, el riesgo de caer en este panteísmo, ¿no? De tener la misma respuesta para todas las circunstancias del pensamiento, ¿no? Que van a quererse alejar un poquito pues ya del conocimiento mítico religioso, pero considerando en este pequeñito error que recaen en estos primeros filósofos, creo que se vuelve de nueva cuenta a caer en ese conocimiento divino, ¿no? En ese conocimiento de creencia en cierto sentido, a pesar de que está fundado en la razón, ¿no? Sí, efectivamente, hay algunos críticos de Parménides que ofertan lo siguiente: el ser de Parménides radicaría en un cierto ámbito material, en este caso un principio material, pero que llega hacia lo que implicaría su amplio extremo. En este caso se tiene la figura de la esfera, tal vez esto lo extrae él del pensamiento pitagórico, en donde el ser tendría un cierto límite, pero los propios límites del ser radicaría en donde el límite implicaría en todas las direcciones en la forma de esfera. Esa finitud pues podría implicar una ilimitud, ¿no? Los límites dentro de los no límites, que más tarde va a ser inspiración de muchas filosofías. Exactamente, de allí podemos rescatar que a lo mejor tiene la inspiración, la filosofía pues de Hegel, a lo mejor podemos rescatar algo de esto y de algunos otros filósofos más, puesto que él es el primero que incursiona precisamente estos conceptos ya más abstractos que van a dar este resultado a la metafísica y a la ontología, ¿no? Que después pues va a retomar este nombre en los siglos más o menos 19, 20. Se le va a cambiar el nombre de metafísica a ontología, pero que de alguna manera ya desde aquí Parménides va dejando este camino, este proceso de estos conocimientos metafísicos, ¿verdad? Efectivamente, mi estimado Jorge, así es la influencia y la trayectoria de Parménides en los filósofos posteriores. Exacto. Bueno, ya casi para terminar, Memo, la pregunta de cajón a veces y la más difícil en ocasiones, ¿cómo podemos aplicar esta filosofía de Parménides en nuestra vida cotidiana o cómo la podemos manifestar nosotros? Porque a lo mejor la aplicamos, pero no nos damos cuenta que a lo mejor
hay una tendencia, ¿no?, de esta filosofía de Parménides en nuestra vida. Sí, yo pienso que la aplicación que podríamos hacer se encontraría de frente a la verdad. El mundo contemporáneo de repente se convierte en enemigo de la verdad, una verdad a medias o una mentira o un sofisma o una falacia, se convierten en enemigos del pensamiento de Parménides, y me parece que podemos rescatar la tendencia hacia las verdades universales. Aunque hay quien las niega, un servidor no las niega, las busca. Las verdades universales, incluyendo los valores universales, cuando se ponen en crisis, nos quedamos a niveles de opinión, y como diría Parménides, si nos quedamos solamente a nivel de opinión, no logramos precisamente liberarnos para poder encontrar esa verdad en el ser. Exactamente, porque nos quedaríamos en este aspecto del sentido común sin ir más allá de lo que esto va implicando, ¿verdad? Bueno, estimados amigos, pues se nos ha terminado el programa del día de hoy. Mi estimado Memo, pues muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. A ti, amigo, por invitarme. Ya sabes que esperamos contar con más de tu presencia, pues en otros programas más adelante. Claro que sí. Bueno, estimados amigos de Canal Foro CX, nos vemos en nuestro próximo programa en la siguiente semana. Ya sabe que usted y yo tenemos una cita en una emisión más de el programa Filosofando. Hasta la próxima.